Un relevador es un dispositivo electromecánico. ¿Qué entendemos por electromecánico? Bueno, pues por medio de cosas eléctricas mueve cosas mecánicas. El regulador está constituido por lo que es un núcleo, alrededor una bobina con sus terminales, tiene una armadura y tiene tres contactos. El contacto común, que es el del medio, el contacto normalmente cerrado, el NC, y el contacto normalmente abierto. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona de la siguiente forma. Cuando inyectamos energía a la bobina, este funciona como un imán, lo que hace que atraiga a la armadura y esta mueva el contacto común de normalmente cerrado a normalmente abierto. Para nuestro PBL tenemos tres ejercicios, dos con corriente continua y uno con corriente alterna. Bueno, consta de lo que es una resistencia, un transistor, que el del transistor llega a un relay y del relay a una bombilla. Cuando inyectamos corriente, cambiamos de 0 a 1 por medio de la tecla espacio, pasa la corriente a la resistencia y luego al transistor. Como vemos, el relevador está normalmente cerrado. Al momento que inyecta la corriente, pues cambia ese estado a normalmente abierto y hace que prenda la bombilla. Para nuestro siguiente ejercicio es lo mismo que el primero, solamente que aquí lo que cambiamos es el transistor. El transistor es un transistor Darlington, que a diferencia del primero combina dos transistores bipolares, permitiendo que la corriente amplificada por el primer transistor, ingrese en la base del segundo y nuevamente sea amplificada. Y para nuestro ejercicio 3, pues es uno de corriente alterna, que tiene un switch, que pasa la corriente alterna por medio del switch. Si no es presionado pasa al relay directamente y enciende esta bombilla. Y cuando presionamos pues pasa al estado neutro y prende la otra bombilla. Para esta práctica realizamos tres circuitos. En el primer circuito tenemos un transistor, una señal que va de 5 a 0 voltios, una fuente DC de 24 voltios conectado al relay y de igual manera aquí tenemos un circuito con una lámpara y una fuente en AC de 100 voltios. Lo que va a suceder es que cuando nosotros mandemos el pulso de 5 volts, va a haber una corriente en la base y por lo tanto habrá una corriente en el colector, lo cual hará que circule corriente a través de la bobina y se va a activar el electroimán, lo cual hará que el circuito de la derecha se cierre hacia, hacia la lámpara, por lo cual circulará corriente a través de ella y se encenderá. Sin embargo, cuando nosotros mandamos la señal de 0 voltios, no habrá una corriente en la base del transistor, por lo tanto tampoco habrá en el colector y por lo tanto no habrá una corriente a través de la bobina, lo que hará que el circuito se abra y no habrá una corriente a través de la lámpara. Aquí hicimos los cálculos de la corriente de base, que es de aproximadamente 0.43 miliamperes, y la corriente de colector, teniendo una beta de 26.75, obtenemos 11.5 miliamperes en el colector. En el circuito 2 tenemos un circuito muy similar, sin embargo, aquí usamos un par Darlington que tiene la ventaja de que requiere una menor beta, ya que para que la corriente del colector sea mayor, ya que la corriente del colector se da por beta al cuadrado por la corriente de base, a diferencia de un transistor que únicamente es beta por la corriente de base. Tenemos que para la corriente de base nos da 0.36 miliamperes y después haciendo el cálculo con esta fórmula tenemos una corriente de colector de aproximadamente 10.40 miliamperes. Aquí faltaron las unidades. Y sucederá algo muy parecido a lo que pasa en el circuito 1. Cuando se le manda la señal de 5 volts, habrá una corriente a la base, por lo tanto en el colector, y por lo tanto se pasará la corriente a través de la bobina, haciendo que funcione como electroimán, y de esta manera se cerrará el circuito de la lámpara para que circule corriente a través de ella.
Cuando se manda la señal de 0 volts, no habrá corriente y por lo tanto no se activará el electroimán y se abre el circuito. Finalmente, el circuito 3 tenemos dos lámparas conectadas y aquí tenemos un botón. Lo que va a suceder es que cuando el botón esté en esta posición, se va a cerrar hacia la fuente de voltaje en AC y esto hará que se encienda la lámpara de arriba, ya que estará circulando corriente a través de ella. Sin embargo, cuando nosotros movemos el botón, ahora el circuito se estará cerrando hacia el neutro de la fuente de voltaje. Por lo tanto, no va a circular corriente a través de la bobina y no se activará el electroimán. Entonces, ahora el circuito se cerrará hacia la lámpara de abajo, circulando corriente a través de ella y esto hará que se prenda. Bueno, ahora tenemos los circuitos en multisim y en este primero es el que tenemos el transistor NPN en Open Collector con la bobina del relevador y el voltaje de la carga es de 24 volts. Su contacto es normalmente cerrado y tiene conectado un foco que se polariza en 120 volts, es de 250 watts. En la entrada del transistor tenemos una señal de 0 y 5 volts y una resistencia de 10 kilo ohms. En el siguiente circuito es prácticamente lo mismo, solo que ahora usamos un par Darlington que después analizaremos en cuanto a qué ocurre con su corriente. Y el tercero es una bobina de relevador, pero ahora con corriente AC, y tenemos dos contactos, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto, que igual están conectados a dos focos que se polarizan en 120 volts, y al mover este switch se alimentará. Bueno, vamos a correrlo. Aquí, como podemos ver, está mandando 5 volts, por lo que se prenden los diodos del transistor y alimenta la bobina, por lo que se enciende el foco, y igualmente con este, claro. Y al mandarle ceros no logramos alimentar el transistor, igual y no se puede alimentar la bobina, por lo que el foco se mantiene apagado. En este caso tenemos alimentando de voltaje AC a neutro, por lo que se puede energizar la bobina, y como este es normalmente cerrado, se puede prender el foco, y al cambiarlo, al enviar neutro con neutro, funcionará al revés y el foco que se prenderá será el de abajo. Bueno, lo que se espera para esta práctica, como ya se dijo previamente, se habían conectado unos focos al relay, en el caso A y en el caso B, en el transistor y en el transistor Darlington. Bueno, ahora lo que sucede es que cuando apretemos la tecla de espacio de nuestras computadoras, en vez de enviarle un 1 lógico a la simulación, le enviaremos un 0. Esto hace que, que los focos se apaguen, y en el caso de abajo, como podemos observar, está el foco prendido, el foco de arriba, que se supone que está en el normalmente cerrado. Una vez que presionamos ese push button, se prende el que está normalmente abierto. Gracias.